Hola, buenas noches, hermanos. Qué bueno poderles saludar. Gracias por todas sus oraciones. Gracias porque el Señor ha podido darme la salud necesaria. Y el tema de hoy es un tema muy interesante, hermanos, porque es sin miedo al futuro. Sin miedo al futuro le puse a esta reflexión que vamos a tener el día de hoy. En especial vamos a estar reflexionando en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Así que vamos a estar reflexionando en Isaías 41, 10 y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, por favor, a que esta reflexión pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre, queremos rogarle que su Santo Espíritu nos dirija en este sermón, que podamos aprender, Señor, aquello que usted quiere que aprendamos y, Padre, cerrar este año con un corazón rebosante en su Espíritu Santo, Señor, y en su palabra. Así que, Padre, bendíganos, Señor, y que su Santo Espíritu hable. Por Jesucristo oramos. Amén. ¿Sabe? Hoy es un día donde hacemos un recuento del año que está por terminar, pero también empiezan aquellas expectativas de lo que el año nuevo va a traer a nuestras vidas. Pero si nos ponemos a pensar qué nos ha dejado este año 2020, un año diferente, un año complicado, un año, hermanos, donde muchos de nosotros queríamos que ya acabara, ¿verdad? Entre aquellas cosas que no queremos que vuelvan del 2020, nos creó cierta incertidumbre, o no diría cierta, nos creó bastante incertidumbre. Para algunos, escasez económica en los hogares. Para otros, pérdidas de trabajo. Algunos tal vez la salud afectada, pérdidas familiares, duelos o cualquier otra cosa que no deseamos recordar. La pregunta sería, si así estuvo este año, ¿cómo está el que está a punto de comenzar? ¿Puede haber más todavía? ¿El sufrimiento puede incrementar? Oyéndose ya el 2020, el 2021 será mejor, ya no habrá pandemia, la economía va a mejorar, la vacuna será la solución. Todo esto, hermanos, crea temores en nuestra vida, crea ansiedades sin entender nada del futuro. Hace años atrás yo recuerdo que entonaba un canto que decía, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas si Él cuida de las aves, Él también nos cuidará. Sabe, hermanos, es muy importante saber esto. Si bien es cierto, un año que termina como 2020 nos ha dejado grandes cosas, cosas para el olvido, como decimos, pero también cosas en las cuales nosotros podríamos recordar. Y una de ellas que seguirá presente para el 2021 tiene que ser la confianza en nuestro Dios. La confianza en nuestro Dios. Es por eso que lo único que podemos estar seguros es que ante toda esta incertidumbre contamos con la ayuda de Dios. ¿Sabe? Hay un versículo que se encuentra en las Escrituras que nos puede ayudar ante tanta incertidumbre. Un solo verso que Dios nos quiere hablar en este momento, en este fin de año, para poder iniciar el otro. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 41, el versículo 10. Solamente quiero hablarles de este verso el día de hoy. Isaías 41, el verso 10. Escuche cómo lo lee Reina Valera, dice de la siguiente manera. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo sé que muchos de ustedes ese verso se lo saben de memoria. Es un versículo en el cual hay mucho para que nosotros podamos reflexionar el día de hoy. Quiero leérselos también en otra traducción, en Nueva Traducción Viviente. Escuche bien cómo esta traducción lee este verso. Dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con la mano derecha victoriosa. Así lo lee NTV. Me gusta cómo lo lee, porque luego empieza diciéndonos a nosotros
no tengas miedo. Y la razón es clara, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré esa fuerza y te ayudaré, te sostendré con la mano derecha de mi victoria. Creo que es un buen verso que podamos estar meditando en esta noche. Así que vamos a ver vamos a ver dos consejos que nos da este versículo. Y el primer consejo ante la incertidumbre está en el verso 10 que estamos meditando. No temas, no tengas miedo. Fíjese que cuando va a comenzar algo nuevo, cuando va a iniciar algo, por lo general siempre nos llena de temor. Sabe que la Biblia habla mucho de este término, no tengas miedo. Si usted se da cuenta cuántas veces al pueblo de Israel le dijo, no tengas miedo, o a cada persona, a cada personaje también Dios le dijo, no tengas miedo. Cuando Josué iba a comenzar esa gran misión a la cual Dios le dijo que él iba a ser el sucesor de Moisés, le dijo, no tengas miedo, no temas, le dijo, porque yo voy a estar contigo. Y esto es algo importante. El temor es algo natural en nuestra vida. Siempre que hay incertidumbre ante la vida, hay temor. Y el temor puede estar en nuestra vida. Si bien es cierto, 2020 fue un año donde el temor nos aumentó. Si bien es cierto que 2021 tendremos temor, pero la Escritura nos está diciendo de parte del Señor, no tengas miedo. Ahora, qué tan fácil es decir esa palabra, ¿verdad? No tengas miedo cuando la economía baja, no tengas miedo cuando has perdido un trabajo, no tengas miedo cuando la salud se está desgastando cada día en el cuerpo de cada uno. Qué fácil es decir, no tengas miedo cuando la muerte tocó la puerta de nuestra casa. Pero el Señor Jesús nos da la razón de por qué no debemos de tener miedo. Y es una gran promesa, hermanos. Vean lo que dice la Escritura. No tengas miedo, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Se da cuenta? No depende de mí, porque yo soy miedoso por naturaleza. Pero lo que nos está diciendo aquí, la razón de por qué uno no debe tener miedo es porque la presencia de Dios está en nuestra vida. Recuerda el gran Moisés que le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y yo creo que muchos de nosotros podríamos decir hoy en día, Señor, si tu presencia no está conmigo, no me hagas llegar al otro año. Pero nosotros entendemos que la presencia de Dios está con nosotros. El Señor Jesús en la gran comisión nos dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús está con nosotros. También vemos en la Escritura cuando el apóstol Pablo dice que nosotros somos morada del Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. La presencia de Dios está en y con nosotros, hermanos. Por eso es importante entender que aunque hay incertidumbres en la vida, aunque no sabemos qué nos espera el 2021, si la enfermedad seguirá, si esta epidemia seguirá, y ahora ya se hablan de otras cepas, ¿verdad? Lo único que yo les puedo decir es lo que dice la Escritura. No tengas miedo. Y la razón de por qué no tener miedo es que la presencia de Dios está en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que cuando él estuvo en su defensa ante el rey, ninguno de esos personajes conocidos por nosotros que está en la Escritura, que eran colaboradores del apóstol Pablo, ninguno estuvo con él, dice. Pero lo único que sí estuvo con él fue tu presencia, dice. Tu presencia estuvo a mi lado y me ayudó y me va a librar todavía, dice. Igual con nosotros, hermanos. Nosotros debemos de afrontar este 2021 ante las incertidumbres de la vida, número uno, sin temor. La presencia de Dios está con nosotros. Pero vea el segundo consejo. El primer consejo, entonces, ante la incertidumbre es, no tengas miedo. La razón es porque
la presencia de Dios está en nuestras vidas, ¿verdad? El segundo consejo ante la incertidumbre, hermanos, dice el verso 10, no desmayes, no te desalientes. Esa es la idea. La idea, hermanos, de esta palabra es no tires la toalla. Esa es la idea, ¿verdad? Usted conoce bien la idea de tirar la toalla, ¿verdad? Cuando en el box están pegándole mucho a otras personas, el que está a la par de él, el que es su entrenador, puede agarrar una toalla con esa misma toalla que lo secan y tirarla hacia el ring diciendo que ya no siga esa pelea. Lo que está diciendo aquí es que nosotros no debemos de desalentarnos, no debemos, como dice Reina Valera, de desmayar, no debemos de tirar la toalla. ¿Sabe por qué? La razón, ahí está, la razón por qué no desalentarnos es entender quién es nuestro Dios. Vea lo que dice la Escritura. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Hermanos, cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios, quién es el que está a nuestro lado, nosotros podemos entender y saber que una de las razones de por qué no me voy a desalentar es porque yo sé en quién he creído. Y cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, quién es Jesús para nosotros, entonces es cuando nosotros podemos decir que ante la incertidumbre de la vida, en nuestro corazón no va a haber desaliento. Vea lo que dice Isaías 40 mejor dicho, del verso en adelante empieza a hablar del incomparable Dios de Israel y empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al espíritu de Yahweh o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo? Y empieza a hablar. Ve el verso 18. ¿A quién pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y empieza a hablar del artífice, empieza a hablar, pero lo que está queriendo decir Isaías 40, del 12 en adelante, es que nuestro Dios es incomparable. Cuando usted entiende y usted sabe que Dios tiene ahí a la par, que su Dios puede con todo lo que viene, que está a la par, que tiene su presencia, entonces es cuando usted dice, bueno, es una buena manera para decir, no voy a tener temor y número 2, no me voy a desalentar, no voy a desmayar, voy a seguir adelante. Si bien es cierto, hermanos, como dije ahorita, es tan fácil hablarlo y es tan fácil decirlo, pero cuando uno conoce la majestuosidad de nuestro Dios, cuando uno conoce al Dios Todopoderoso, cuando uno ha visto los milagros de Dios en la vida de cada uno de nosotros, nosotros podemos decir, venga lo que venga, estoy agarrado de la mano de mi Dios. El Señor Jesucristo nos dijo que nadie nos podría arrebatar de su mano. Dicen que algunos tienen a un Dios pequeño, porque así como es su problema, creen que así es del mismo tamaño es su Dios. Pero nuestros problemas pueden ser así de grandes, hermanos, grandísimos, pero nuestro Dios es inmenso. No se puede comparar, no se puede comparar mi problema o mis problemas con la grandeza de nuestro Dios. Recuerda lo que también dijo el apóstol Pablo, dijo que entre más son nuestras tribulaciones, es más la consolación que nosotros recibimos de nuestro Dios. Entonces, el segundo consejo ante la incertidumbre, no te desalientes. Y la razón, entiende quién es tu Dios. Porque yo soy tu Dios, le dice. Porque yo soy tu Dios. Y ante tal incertidumbre, Dios promete darnos 3 cosas según este verso. Lo primero, vea el verso 10. Porque yo soy tu Dios, número 1, que te esfuerzo. Número 2, siempre te ayudaré.
Número 3, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ante estas incertidumbres, Dios promete darnos tres cosas. Tres cosas que ahí están. La primera, te va a dar fuerzas. Hermanos, muchas veces sentimos que nuestras fuerzas van decayendo. Viene la prueba, otra prueba, y sentimos que ya no podemos, sentimos ya no tener fuerzas. Pero recuerde también lo que Dios dice en su palabra, que Él da fuerzas al cansado y da fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Entonces, las fuerzas vienen del Señor. Lo segundo que promete darnos es, yo te voy a ayudar. Pero hay una palabrita que me gustó ahí para poderle dar el énfasis. Siempre te ayudaré. Siempre. Siempre te ayudaré. O sea, no es, oh, hoy no quiero ayudarte. No es, ¿sabes qué? Hoy decidí, no. Mañana a lo mejor sí. No es siempre. Dios siempre nos va a ayudar. Él está presto para ayudarnos. Él está presto para escucharnos. Él está presto para decir, estoy contigo. No te preocupes, yo te voy a ayudar, cualquiera que sea la situación. Es un Dios de milagros, hermanos, el Dios que tenemos. Lea la escritura, lea los evangelios y se va a dar cuenta cuántos milagros Dios ha hecho. Y usted se va a dar cuenta que Dios nos ha ayudado en todo este 2020, nos ha ayudado en todo, nos ha alimentado en tiempo difícil, pues Él lo prometió. Vean las aves de los cielos, ¿quién los alimenta? Vea los lirios de los campos, ¿quién los viste? ¿No valéis vosotros más que ellos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, alimento, vestido, vendrán por añadidura. Hermanos, no nos afanemos, el Señor nos está ayudando. Nos está ayudando cuando la salud ha venido de menos a más, ¿no es cierto? Cuando la salud no la tenemos. Ha venido cuando la salud ha ido en nuestro cuerpo, se ha ido. Y es cuando Dios toca nuestro cuerpo. Mire qué bendición. Puedo contarles que el día 25 me levanté un poquito mal, ¿verdad? Pero cómo Dios utilizó todo lo que estuviera en sus manos para que Él pudiera darme la salud que hoy puedo gozar. En recuperación, pero que hoy se puede gozar. Él siempre nos va a ayudar, siempre. Ahora, nos promete tres cosas: darnos fuerzas, siempre ayudarnos, y vea la tercera. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. En pocas palabras, la palabra sustentar es sostener, perdón. Él siempre nos va a sostener. Y eso me encanta porque Él no nos va a dejar caer, Él no nos va a dejar tirados, Él nos va a sostener, y dice que con la mano derecha victoriosa. Me encanta porque aquí hay como doble promesa, hermanos: sostenernos y darnos la victoria. Eso es algo en lo cual debemos de pensar mucho, que Dios está siempre queriéndonos sostener nuestra vida. Pero entonces es ahí cuando nosotros debemos de dejarnos ir. Cuenta una historia, hermanos, que estaba una persona en un peñasco y que resbaló él y empezó a rodar, a rodar, y de pronto se vio como que este peñasco ya no estaba tan alto, ya estaba más pequeño, y en eso se agarró de una rama, ¿verdad? Y le decía: Señor, ayúdame, porque ya estaba a punto de caerse. Los brazos empezaron a vencer, y decía: Señor, ayúdame, por favor, manda ángeles que me puedan sostener. Y de repente escuchó una voz que le dijo: suéltate. Y él estaba agarrado a esa rama. Y escuchaba una voz que le decía: suéltate.
Y él decía, si me suelto, voy a caer y me voy a morir. Mejor me quedo aquí agarrado, ¿verdad? Cuenta la historia que esta persona murió afianzado de esa rama, cuando en realidad, si él se hubiera soltado, había como menos de 1 metro para haber llegado a un lugar seguro. Muchas veces, hermanos, Dios también nos dice a nosotros, suéltate, yo te sostengo. Suéltate, yo te voy a sostener. Y muchas veces nosotros no le creemos a Dios. Y Dios nos está diciendo, no te preocupes, yo te voy a dar fuerzas, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. Y me encanta cómo termina, ¿verdad? Porque dice, te sustentaré con la diestra, con la mano derecha de mi justicia. La idea es la victoria, esa es la idea. Ahora, déjeme contarle un poquito el contexto de este versículo, porque es muy importante que usted lo entienda. Fíjese que el capítulo 41 está hablando de cuando el rey Ciro de Persia iba a ir a conquistar todas esas ciudades. Recuerde que antes de Ciro ya había venido el rey Nabucodonosor y los había destruido el templo, se los había llevado cautivos y ellos estaban en cautiverio, pero no había terminado todo ahí. Venía otro pueblo mayor, fuerte, con una cabeza grande que era Ciro, y entonces todos los pueblos empezaron a tener temor. Y mismo Israel empezó también a tener temor. Por eso Dios le dijo, no tengas miedo, no te desalientes. Yo te voy a dar las fuerzas, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, yo te voy a dar la victoria. Ahora, algo que nosotros podemos ver, ya que conocemos la historia, es que Ciro fue un gran rey y fue un instrumento de Dios para poder regresar al pueblo de Dios a Jerusalén, a la tierra, para que volvieran a construir la ciudad, los muros y el templo. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que cuando ellos estaban pensando que habrá más todavía sufrimiento, Dios tenía la victoria para ellos. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que Dios no va a actuar a favor en nuestra vida. ¿Qué podemos aprender de este verso? Que ante las incertidumbres de la vida, Dios promete estar con nosotros, dándonos la victoria. Ante las incertidumbres de la vida, Dios promete estar con nosotros, dándonos la victoria. ¿Sabe? John Newton es escritor de un himno que usted se sabe de memoria, yo me imagino. Sublime Gracia. ¿Recuerda ese gran himno? Este gran himnólogo pasó por tiempos complicados en su vida. Complicados como la muerte de su madre, una mujer piadosa, llena de fe. Él era un niño y no quiso seguir él la fe de su madre. En su juventud, la vida no le sonrió, sino que vivió aflicciones y situaciones desesperantes. En diversas ocasiones, Dios lo liberó milagrosamente de diferentes peligros de muerte y hasta de algunos vicios que él se había metido. Sabe que una de las tribulaciones de John Newton que vivió más difíciles fue cuando naufragó en una gran tempestad. Fue ahí cuando él entregó su vida al Señor Jesucristo y entendió que solo Dios era su sostén y victoria. Y es por ello que escribe el himno Sublime Gracia. Yo sé que usted se sabe las primeras estrofas, pero yo nomás quiero recordarle esa estrofa, tercera y cuarta estrofa. Escuche bien lo que él escribió. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. La última estrofa. Y cuando en Sión, por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Qué hermoso es poder ver vidas como esta vida de este gran himnólogo,
John Newton, que pudo haber escrito uno de los himnos más hermosos que se ha cantado por muchos años y se seguirá cantando. Sublime gracia. Porque la gracia de Dios está con nosotros, hermanos. La gracia de Dios no nos abandona. Sea que sea 2020, 2021, 2022, sea que haya pandemia, que no haya pandemia, sea que haya vacuna, no haya vacuna, sea que a lo mejor la economía en casa no esté bien, sea que a lo mejor usted ha tenido que despedir a un ser querido, sea que a lo mejor su salud no fue la mejor. Déjeme decirle que la gracia de Dios es basta. Recuerde las palabras del apóstol Pablo. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios actúa en la debilidad. Por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. 2020 se va, viene 2021, con la misma confianza y recordando, no tengas miedo porque Él está con nosotros. No te desalientes porque Él es nuestro Dios. Siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sostener, siempre va a estar con nosotros y nos dará la victoria que nosotros necesitamos. Oramos, Padre, gracias. Gracias por la bendición, Señor, de poder entender su palabra y de poder, Señor, confiar en usted, de que usted tiene mi vida y la vida de cada uno en sus manos y que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Gracias por este 2020, Padre Santo, porque ha habido cosas buenas también, Señor, aún en medio de la pandemia, porque su gracia ha estado ahí, su misericordia, su bondad ha estado con nosotros. Pero sabemos que el 2021 trae mucha incertidumbre para nuestra vida, pero sabemos que usted nos ayudará. Bendiga a la iglesia, Señor. Bendiga a cada uno de sus miembros. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Feliz año. Pásela bien con su familia.